Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, Lima, 3 de julio del 2014, presidida por el magistrado señor Ernesto Blume Fortini e integrada por los magistrados señores Carlos Ramos Núñez y Marianela Ledesma Narváez. Secretario de Sala, doctor Flavio Arrategui Apaza. Buenos días. Señor secretario, ¿puede dar cuenta de los expedientes en los cuales se ha solicitado informe oral? Señor presidente de Sala, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 1, expediente 4532-2013, proceso de amparo, iniciado por la empresa Icatón, Sociedad Anónima, contra la SUNAT. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Renzo Fabricio Tomás Díaz González. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. El presente proceso es una demanda constitucional interpuesta por la empresa Icatón, que es un contribuyente de la ciudad de Ica, que interpone el presente proceso con los siguientes antecedentes. Fue objeto de una fiscalización y en esta fiscalización se determinó deuda tributaria y se le impuso una multa. El contribuyente interpuso su recurso a reclamación y posteriormente apeló. Y el Tribunal Fiscal lo que hizo es confirmar la deuda tributaria y confirmar, por tanto, la multa. Entonces, ¿qué es lo que pretende en este proceso? En el presente proceso lo que cuestiona es los intereses generados por la demora de la administración al momento de resolver. El tribunal señala que el Tribunal Fiscal se demoró varios años en resolver y considera que estos intereses vulneran su derecho al plazo razonable. Entonces, en la etapa judicial, el juzgado ha determinado que la demanda es improcedente por cuestiones de competencia. El juzgado y la sala refieren que este tema tiene en el fondo un contenido contencioso administrativo. Entonces, venimos a exponer como administración tributaria a quien represento que la presente demanda debe ser declarada improcedente. ¿Improcedente por qué? Porque lo que se está cuestionando es deuda tributaria. El artículo 28 del Código Tributario señala que el concepto de deuda tributaria implica tanto lo que es tributo, lo que es multa, como también lo que son intereses. Entonces, si lo que el demandante en este proceso pretende cuestionar son los intereses generados por el capital, que en este caso sería la deuda tributaria, entonces estamos frente a un cuestionamiento de la deuda. Y la deuda tributaria ya ha sido objeto de un pronunciamiento de la administración, de un pronunciamiento del Tribunal Fiscal. Por lo tanto, corresponde que contra este pronunciamiento del Tribunal Fiscal interponga una demanda contenciosa administrativa. ¿Cuál sería la pretensión en la demanda contenciosa administrativa? Cuestionar el capital, es decir, el hecho generador de esos intereses que considera lesivos, o en todo caso, cuestionar también los intereses. ¿Por qué? Porque este mismo tribunal ha reconocido que son los juzgados, es el juez, el primero que debe tutelar la vulneración de derechos constitucionales a través de las vías correspondientes, y consideramos que una vía totalmente satisfactoria para cuestionar estos intereses sería la vía contenciosa tributaria. Entonces, eso por ese extremo de la inconveniencia que ha referido el juzgado y que nosotros también lo traducimos como la causal del inciso 2 del artículo 5 de improcedencia, que es: existen vías igualmente satisfactorias. Pero también consideramos que esta demanda es improcedente. ¿Por qué? Porque la deuda cuyos intereses señalan que vulneran el plazo razonable ya ha sido cancelada
producto de una compensación que realizó la Administración Tributaria. Por lo tanto, el proceso de cobranza coactiva ha terminado. Entonces, si lo que el demandante señala en su petitorio es cuestiona el proceso coactivo iniciado por esta multa con los intereses, lo que corresponde es que, si se cuestiona el procedimiento de cobranza coactiva, se interpone el proceso correspondiente de revisión judicial de cobranza coactiva y nuevamente eso nos remite al proceso contencioso administrativo. Una tercera causal de improcedencia. Una tercera causal de improcedencia es que el contenido esencial del derecho que alegan los demandantes. Los demandantes alegan que se ha vulnerado su derecho al plazo razonable. Pero ¿cuál es el contenido o cuál es la finalidad cuando se cuestiona la vulneración al derecho al plazo razonable? Recordemos que el proceso de amparo tiene un fin restitutorio reparador. El contenido de este derecho sería administración. Ya que te estás demorando, el tribunal fiscal, ya que te estás demorando, entonces resuelve. Pero la finalidad o fin último de la vulneración al derecho al plazo razonable no puede conllevar la exoneración de intereses. Es incongruente. Se cumple el derecho al plazo razonable con el hecho de que la administración cumpla con resolver. Y eso nos lleva también a una causal de improcedencia más. La otra causal de improcedencia más es que si el demandante invoca la vulneración al derecho al plazo razonable, el tribunal fiscal ya cumplió con emitir la resolución correspondiente. Por lo tanto, habría operado la sustracción de la materia. Y finalmente, otra causal de improcedencia más es que el Tribunal Constitucional Español ha señalado que en casos como el presente, en el cual se alega vulneración a que la administración... Un minuto más, termino, señor magistrado. Cuando el Tribunal Constitucional Español señala que cuando se alega esta vulneración, el demandante o el que se crea perjudicado tiene que ir a la vía y exigir, señores, se están cumpliendo el plazo, resuelvan. Y el demandante ha pasado todo este plazo y nunca presentó un escrito. Por lo tanto, no ha agotado ese elemento esencial que justificaría o materializaría la supuesta vulneración a ese derecho. Por esas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se declare improcedente la presente demanda. Señor abogado, dos preguntas en lo que a mí respecta, sin perjuicio de las preguntas que puedan formular el magistrado Ramos y la magistrada Ledesma. Esta compensación que dio por cancelada la obligación tributaria, ¿se produjo después de incoada la demanda? No, se produjo durante la impugnación en el tribunal fiscal. Ahí se produjo la compensación. ¿Esa compensación fue cuestionada por el demandante? No, señor. No fue cuestionada, y ese me permitiría agregar, ese sería otro elemento a favor de que esa compensación fue permitida y en todo caso ha consentido que debe ser pagada la multa. Causa número 2, expediente 4535-2013, proceso de amparo, iniciado por don Aurelio Lucano Guamán, contra la empresa minera Yanacocha. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Giancarlo Serván Delgado. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados de este ilustre colegiado. Vengo en representación de la minera Yanacocha a fin de solicitar se declare infundada la demanda en vía de confirmación de la sentencia de segunda instancia emitida en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. En este proceso de amparo, el demandante alega que fue contratado bajo modalidades y a plazo fijo a través de una contratación sucesiva que se habría desnaturalizado, por lo cual el vencimiento del plazo, que fue la razón por la que se extinguió el vínculo laboral de manera definitiva con el demandante, habría en rigor constituido un despido incausado. Nuestra empresa ha sostenido a lo largo de este proceso y a lo largo de diversos procesos que han llegado incluso a ventilarse en el Tribunal Constitucional la validez de la contratación bajo modalidad, la contratación laboral bajo modalidad
de Minera Yanacocha. Muchos de los procesos, de 10 procesos, 8 han sido declarados, de 10 demandas, digamos, 8 han sido declaradas infundadas por este colegiado, por el tribunal, quiero decir, y solo 2 fueron amparadas. ¿Cómo ha sido la contratación del demandante para intentar justificar y demostrar la validez de las causales o de las modalidades contractuales que se suscribieron con él? El demandante fue contratado en el año 2007 por un contrato por incremento de actividades, modalidad válidamente o modalidad contemplada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y la causal para su contratación obedeció a una verificación probada en autos y probada en otros procesos de la disminución de la cantidad de oro contenida en la roca mineralizada que es extraída como parte de las tareas de producción, que es lo que se conoce, digamos, como la ley del oro en los minerales, ¿no? Al disminuir esa cantidad, esa presencia de oro, se incrementa la necesidad de mover más tierra, de mover más mineral para tratar de esa manera nivelar la producción disminuida por una menor presencia de oro en el mineral. Eso naturalmente incrementa las actividades de diversas áreas productivas de la empresa y en particular el área de geología, porque es la que evalúa la presencia, la consistencia de los minerales y la presencia, la cantidad del oro en ellos. Pero el demandante, en virtud de esa situación, es que es contratado como auxiliar del laboratorio de geología. Y esa contratación dura desde septiembre de 2007 hasta marzo del 2010, 2 años y medio aproximadamente, 2 años y medio exactamente. Luego se celebra con él un contrato por necesidades del mercado, debido a una situación coyuntural verificada, contrastada además de conocimiento público, fue el incremento del precio del oro en el mercado internacional, ¿no? Y en general el incremento del precio de los metales, en particular del oro en el mercado internacional, a cifras récord y digamos, en comparación con sus valores históricos, y que motivaba la necesidad de aprovechar esa circunstancia para mejorar la producción. En virtud de ello es que se contrata al demandante, ¿no?, bajo el cargo de preparador de muestras, siempre dentro del área de geología. Entendemos, por tanto, que la contratación del demandante, tanto por incremento de actividad cuanto por necesidad de mercado, es perfectamente válida y se haya sustentado en las causales de ley. Estos casos, o las situaciones de la contratación de nuestra empresa, ya han sido ventilados, como comentaba al inicio, en múltiples procesos del Tribunal Constitucional. Podría citar como ejemplos el expediente 3572-2010, el expediente 913-2011, el expediente 4112-2010, el expediente 3777-2009, el 4157-2009, en todos los cuales se analizó que la sucesión de contratos bajo modalidad practicada por Yanacocha fue válida. Y es más, en 2 expedientes en particular se analiza específicamente las mismas causales de contratación que son las que se discuten en este proceso. El expediente 705-2012, una sentencia expedida en el año 2012, y el 3752-2009. En ambas se declara infundada la demanda. Y una última sentencia que también analiza la validez de la sucesión de contratos bajo modalidad de Minera Yanacocha es la recaída en el expediente 855-2013 del 21 de noviembre del 2013, relativamente reciente. Por estas consideraciones, señor presidente y señores magistrados de este ilustre colegiado, solicito se sirvan declarar infundada la demanda. Señor abogado, le pediría que le alcance al tribunal el detalle de estas sentencias que ha mencionado emitidas por el TC. Con todo gusto, señor magistrado. ¿Alguna pregunta del señor magistrado? Magistrado Ramos. Sí, una pregunta más bien no fáctica, sino más bien jurídica, porque un contrato modal, ¿no es cierto?, como el que estamos viendo aquí, sufre un cambio
en su naturaleza jurídica, ¿en qué momento básicamente, cuándo se podría decir que se produce un quiebre desde el punto de vista doctrinario en el cambio de esta naturaleza, ¿no? ¿En qué sentido, señor magistrado? ¿En cuándo el contrato modal debe pasar a ser uno a plazo indeterminado? Plazo indeterminado. Claro, lo que ocurre es que la justificación de la contratación bajo modalidad se halla en la temporalidad de la necesidad, ¿no? El ejemplo, digamos, más claro suele ser el contrato por inicio de actividades, donde la empresa tiene 3 años para contratar a todo su personal a plazo fijo, porque se entiende que es el tiempo en el que razonablemente se evaluará si puede subsistir en el mercado. Luego, superados esos 3 años, ya se entiende que el riesgo de la actividad en el mercado es exclusivo de la empresa y por tanto ya no se justificaría, por lo menos, recurrir a esa causal. Ya las demás causales sí están referidas a situaciones transitorias de la empresa, ¿no? Digamos, o del mercado, ¿no? Necesidades del mercado, contratos intermitentes, ¿no? Para actividades cuya exigencia se sabe que se va a dar, pero no se sabe exactamente en qué momento. La pesca, por ejemplo, ¿no? Digamos, la veda de la pesca es incierta, puede ocurrir en cualquier momento dependiendo de cuándo lo decrete y marque, pero se sabe que va a haber pesca y se sabe que va a haber veda, pero no se sabe en qué momento se va a producir la veda. Por tanto, van a haber momentos de trabajo y van a haber momentos de para, ¿no? Esa intermitencia justifica el contrato intermitente. Los contratos de temporada, por ejemplo, ¿no? La venta de helados en los veranos, ¿no? Evidentemente hay una necesidad exclusiva para una temporada. Entonces se justifica que para determinado momento se celebre un contrato específico para esa causal. O contratos para ahora determinado servicio específico. Este colegiado o el Tribunal Constitucional ha señalado que son para proyectos referidos a actividades complementarias o periféricas de la empresa y no para la actividad principal, ¿no? Pero en fin, la causal que pudiese sustentar la validez de la contratación modal va a depender de digamos, 3 grandes calificaciones que hay en la ley, ¿no? Propiamente las coyunturales, propiamente aquellas de emergencia o de ocasionalidad, suplencia, en fin, y aquellas ya para servicio determinado para obra, ¿no? Muchas gracias, señor ministro. Vista la causa, queda el voto. Causa número 3, expediente 4537-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Donatila Carolina Manrique Pereira contra la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra la abogada Sadik Velázquez Aparicio y por la parte demandada la abogada Elba Cecilia García Barreto. ¿Parte demandante? Abogada de la parte demandante puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. El presente recurso se presenta en virtud del proceso de amparo interpuesto por Donatila Manrique Pereira contra la SBS por despido arbitrario y solicita la reincorporación en su puesto de trabajo. Es el hecho que la señora Manrique Pereira trabajó para la Unidad de Inteligencia Financiera, que ahora pertenece a la SBS, desde abril del año 2006 hasta enero del año 2011. Se desempeñó en las labores de analista del sistema financiero ininterrumpidamente bajo 3 modalidades contractuales distintas. En un primer momento fue contratada por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, la UIF, bajo un contrato de locación de servicios. Posteriormente, mediante ley 29038, se dispuso la transferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera a la SBS. La norma establece que se disponía la transferencia de bienes muebles, inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos y activos de la Unidad de Inteligencia Financiera hacia la SBS. No obstante, el mandato imperativo de la ley sobre la transferencia de personal, la SBS lanza un concurso público, convoca un concurso público y a través de una empresa que terceriza los servicios, contrata a la señorita Manrique Pereira para que se desempeñe nuevamente como analista del sistema financiero de la UIF.
Finalmente, en el último contrato suscrito entre la demandante y la SBS, este contrato fue de naturaleza modal. Es un contrato individual de trabajo sujeto a modalidad por inicio de nueva actividad. El contrato fue prorrogado consecutivamente hasta enero del año 2011. Lo cierto, señores magistrados, es que independientemente de las denominaciones contractuales que se le haya dado a los contratos suscritos entre la demandante y la SBS, es que ella se desempeñó como analista de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú desde el 21 de abril del 2006 hasta el 6 de enero del 2011 de manera ininterrumpida, prestando servicios de forma temporal, bajo subordinación y supervisión del jefe del Departamento de Análisis de la UIF Perú, sujeto a un horario de trabajo establecido por dicha entidad y recibiendo por las labores realizadas una contraprestación mensual. Sin perjuicio de lo señalado, la séptima sala civil, en pronunciamiento que es materia del presente recurso, examina los periodos laborados por la demandada y confirma la apelada, la sentencia apelada, considerando que en el presente caso se produjeron dos cosas. Uno, la interrupción de la continuidad laboral en virtud del contrato de tercerización que estuvo vigente aproximadamente por 4 meses, y que además que el contrato sujeto a modalidad suscrito entre la demandante y la SBS no había excedido el plazo máximo de 5 años establecido por ley para los contratos modales. Disculpe que la interrumpa. Sí, dígame. Le rogaría que su informe sea un informe y no una lectura de un documento, porque en todo caso tiene usted el derecho de alcanzarlo a este colegiado para leerlo con todo detalle. Ok, no hay problema. Bueno, continúo. En el presente caso se ha procedido a analizar la relación contractual entre la demandante y la SBS solamente basándose en el plazo que ha durado el contrato modal. El plazo establecido, el plazo máximo establecido para los contratos modales, sea el de 3 años para este contrato específico de nueva actividad o el plazo máximo de 5 años, debe tomarse en cuenta siempre que este contrato haya sido suscrito respetando las otras formalidades que establece la ley. Es decir, la justificación y sobre todo que las labores hayan sido de naturaleza temporal, porque es esencial para suscribir un contrato modal que no se trate de labores de naturaleza permanente, sino que este esté justificado por la temporalidad del servicio que se necesita. En el presente caso está acreditado que las labores que desempeñó la señorita Manrique Pereira eran de naturaleza permanente y eran además propias de la actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Entonces, pasar a analizar el contrato modal basándose solamente en el plazo que ha durado, significaría, de alguna manera, que se está desprotegiendo al trabajador y se está desconociendo las normas y los principios protectores del derecho laboral, porque estas especificaciones que se dan para los contratos modales no son una suerte de impunidad o de marco impune para que las empresas empleadoras suscriban contratos modales para actividades que son de naturaleza permanente y que mientras no duren más de 5 años, entonces no se pueda considerar desnaturalizado el contrato. Se debe, de todas maneras, de forma esencial, verificar que las labores realizadas hayan tenido naturaleza temporal. De lo contrario, el contrato habría sido desnaturalizado, como es en el presente caso. ¿Ha terminado usted su informe? Sí, eso es. Correcto. Abogada de la parte demandada, puede hacer uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados que conforman esta honorable sala. En representación de la Superintendencia de Banca y Seguros, vengo a presentar informe y a solicitarles declaren infundada la demanda de amparo interpuesta por la recurrente. Y ello en virtud a que nosotros hemos demostrado y acreditado en todo momento que el despido arbitrario alegado no es tal, ni tampoco se habrían vulnerado los derechos constitucionales relativos al trabajo, ni al despido arbitrario que alega la demandante. Indudablemente, en las instancias, tanto en primera como en segunda en sede judicial, se ha determinado que la naturaleza de la contratación efectuada entre mi representada, la Superintendencia de Banca y Seguros, y la demandante, responde a un trabajo, a un contrato de trabajo de naturaleza modal por inicio de actividad, y ello responde o obedece a que por la Ley 29.038, la
unidad de inteligencia financiera fue incorporada a la superintendencia. Las nuevas actividades a desarrollar por esta superintendencia hicieron de que se contratara a este personal de manera temporal. Y no es cierto que la contratación haya durado 5 años, sino 3 años como la legislación establece como plazo máximo para esta modalidad de contratación. La causa objetiva de la contratación responde justamente a esta incorporación que hace la ley 29.038 de incorporar a la unidad de inteligencia financiera a la SES. Con lo cual, aquí no ha habido ningún despido arbitrario, sino simplemente responde a la culminación y conclusión del contrato. Indudablemente que nuestra legislación permite esta contratación. Lo acabamos de escuchar al colega que nos ha antecedido señalar las modalidades que se pueden presentar respecto a esta forma de contratos temporales, sin que con ellos se esté, digamos, incurriendo ninguna otra tipo de contratación, ni mucho menos hablar de desnaturalización contractual. Repito, esta misma sala en otras sentencias ha establecido que no importa, o mejor dicho, no es per se que actividades ordinarias puedan ser contratadas mediante este espacio temporal, porque justamente es mediante un inicio de una actividad la que posteriormente, en todo caso, se convertirá ya pues en ordinarias. Repito, quisiera, señor presidente, citar las sentencias 913-2011 en el proceso de amparo emitida por esta misma sala de este tribunal, así como también la sentencia recaída en el expediente 602-210 en el proceso de amparo ventilado ante la sala primera del Tribunal Constitucional, en el cual es muy cortito. La causa objetiva deberá sustentarse, ¿no?, en la actividad, ¿no?, que para este caso de inicio de actividad que se inicia para cualquier tipo empresarial que responde. Estas sentencias han sido presentadas ya a este tribunal a fin de que se tengan presente al momento de resolver. Con esto termino mi informe solicitando en forma reiterada que se declare infundada la demanda. Bien, vista la causa, queda el voto. Causa número 6, expediente 4622-2013, proceso de amparo, iniciado por don Manuel Enrique Elías Sosa contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Raúl Carranza Velázquez. Señor presidente, debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con las causas que a continuación voy a citar. Causa número 7, expediente 4624-2013, proceso de amparo, iniciado por don Nemesio Ponce Barja contra la ONP. Causa número 10, expediente 4676-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Rosa Calla Ayala contra la ONP. Causa número 14, expediente 4867-2013, proceso de amparo, iniciado por don Urbano Peñalosa Machacuay contra la ONP. Causa número 25, expediente 4972-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Rosa Mejía Caqui contra la ONP. Y finalmente la causa número 55, expediente 6190-2013, proceso de amparo, iniciado por don Alejandro Vaca Sandoval contra la ONP. Señor relator, en esas causas las partes demandantes no se han apersonado. En efecto, magistrado, solo se ha presentado la parte demandada. Señor abogado, ¿acepta usted consciente en hacer el informe por todas esas causas? Bien, entonces se van a ver las mencionadas causas. Puede hacer uso de la palabra.
Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenos días, señor magistrado, colega de la defensa. En efecto, vengo representando a la ONP y voy a informar en las causas 4622-2013, el demandante Manuel Elías Sosa, la pretensión se le otorga pensión de jubilación, la procedencia de la Sala Civil de Guaura. En efecto, el demandante interpone recurso de amparo. Perdón, señor abogado, ¿va a hacer usted un informe por causa o un informe global? Un informe por causa. Es breve, puede ser breve nada más, señor presidente. Un instante, por favor. Señor abogado, si la naturaleza de estos procesos es la misma, le pediríamos que haga usted un informe global, pero en ese informe puede señalar alguna peculiaridad de alguna de las causas. Correcto. No repetir los argumentos, digamos 6 veces, sino los argumentos centrales y si tiene usted algún detalle de alguna de las causas, lo precisa. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Bien, en este proceso, como le comentaba, la Sala Civil de Guaura es un proceso de pensión de jubilación. El demandante pues interpone su demanda de amparo para que la ONP le otorgue pensión de jubilación de acuerdo al decreto de ley 19.990. Sin embargo, conforme a las verificaciones posteriores que hace la ONP para poder acreditar el vínculo laboral con sus ex empleadores, se determina que de los empleadores verificados, el demandante no aparecía registrado en la planilla de sueldos, ni mucho menos esos aportes que el demandante había, declarado, aparecían registrados en el registro de Orsimea. Viendo bien, estos aportes, señor presidente, acá hay una peculiar. El demandante interpone demanda para que le reconozcan pensión de jubilación. Sin embargo, del tenor de su demanda aparece que era por pensión de invalidez. Así lo determinó la Sala Civil de Guaura, por lo tanto le declara improcedente su demanda porque no certificara la enfermedad con un certificado médico expedido por una comisión médica de incapacidad. Por lo tanto, solicitamos que se declare improcedente la demanda. El mismo detalle, doctor, es en la causa número 6-6190-2013. De igual manera, acá es por cuestión de verificadores. Le explico más o menos, señor presidente, en la ciudad de Guaura, el primer juzgado de retribución anticipada penal condenó a verificadores y personas que se dedicaban a la tramitación y falsificación de documentos para que personas que no tenían derecho se pudieran acreedor a una pensión de jubilación o de invalidez. En efecto, en este proceso, el demandante se ayudó por otras personas que inclusive habían sido verificadores de la misma ONP. En mérito a ello, ante una reverificación de los empleadores, se determinó que el citado demandante no había laborado a ello y mucho menos aparecía en planillas de sueldo. Por lo tanto, la ONP también declaró infundada la demanda. En el proceso 4624 de 2013, el demandante solicita recálculo de renta vitalicia. La procedencia es la primera sala mixta de Huancayo. Señor presidente, en este proceso el demandante ya gozaba de renta vitalicia. Lo que sucede acá es de que él pide un recálculo de su renta vitalicia por supuestamente adolecer de enfermedad profesional de neumoconiosis. Sin embargo, la ONP le solicita el certificado médico actualizado, donde acredite que el menoscabo de la incapacidad ha incrementado. El demandante no lo exhibe y se sujetaba al certificado médico que le había otorgado renta vitalicia, que fue en el año 2004. La ONP lo invitó para que pase evaluaciones médicas para acreditar la enfermedad profesional. Sin embargo, el demandante se ha negado a pasar las evaluaciones médicas. Por lo tanto, la ONP también le denegó la pensión que venía solicitando. En la causa 4676-2013, la demandante Rosa Calla Ayala solicita que se le restituya la pensión de invalidez que venía percibiendo. En efecto, señor presidente, yo hacía mención antes a esta banda de personas que fueron condenadas por el juzgado penal de Guaura. Igual que sucede acá. Esta persona, este demandante, se ayudó de esta persona para poder obtener un derecho a la pensión de invalidez.
La ONP le otorgó en su momento, validado, de los informes de verificación que en su momento esos verificadores aportaron. Cuando se hace una reverificación, se determina que la demandante no acreditaba años de aporte ni mucho menos había solicitado pensión anteriormente. Por lo tanto, la ONP también le declara infundada la demanda. En el proceso 4887-2013, Urbano Peñalosa Machacual solicita jubilación de pensión minera. La dependencia, la sala civil la primera sala de Huancayo. Señor presidente, en este proceso igual también el demandante solicita pensión de jubilación minera en mérito al decreto de ley 25009. Sin embargo, verificaron sus documentos que, como se llama adjunto, no acreditaba haber laborado como trabajador minero. Él decía que había estado expuesto a toxicidad, peligrosidad de su vida. Sin embargo, cuando se verificó, él había sido solamente oficial en afuera, no dentro de la mina. Por lo tanto, no cumplía los requisitos de la ley 25009 para poder otorgar una jubilación minera. Más aún, el demandante tampoco no había presentado un certificado médico donde acredite que él padecía de alguna enfermedad profesional. De igual manera, también la ONP le denegó la pensión y por lo tanto solicito que se le declare improcedente o infundada la demanda. Esos son los 6 informes, señor presidente, ¿no? Invocando a su sala que declare infundada la demanda. Constitucionales con trascendencia, sino derechos que podrían haber sido resueltos por digamos, la justicia común, la justicia, los juzgados laborales, previsionales, sus salas, en fin. Usted como procurador, atendiendo además que varias causas son comunes, informado usted sobre temas similares, conexos, y que tienen que acumularse, ¿qué razones hay, a su juicio, para que tantas causas sean vistas, pues lleguen al Tribunal Constitucional en esta materia? Gracias, señor presidente. Mire usted, como usted mismo me dice, estas causas deberían quedar en la sentencia de segunda instancia, porque la verdad, si el juzgado declara infundada la demanda y la sala confirma, creo que ya no hay acción para poder acceder al Tribunal Constitucional. Todas estas demandas, señor magistrado, son invocadas por el demandante. La ONP no interpone la acción, como se llama, recurso de grado constitucional. Son los demandantes quienes invocan ante la Sala Suprema Superior, se le vea el contenido de su demanda, porque ellos creen que se les ha vulnerado el derecho, pero como les vuelvo a repetir y como expliqué antes, la ONP, para poder declarar una resolución que deniega una pensión, minero, jubilación, inspecciona, va y verifica, ¿no?, si efectivamente hay nexo laboral con los empleadores, ¿no? Por lo tanto, nosotros definitivamente no invocamos ya el grado constitucional, lo hacen siempre los demandantes, señor magistrado. Vista la causa, queda el voto. Gracias. Causa número 27, expediente 5018-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Gloria Verónica Donoso García contra el juez del 26º Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por la parte demandada, ha solicitado la palabra el abogado José Carlos Enrique Colona Ortega. ¿Puede informar, señor abogado? Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación de la empresa Telefónica del Perú a solicitar que se desestime el recurso de grado constitucional interpuesto por la señora Gloria Verónica Donoso García contra la sentencia emitida por el 26 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima.
¿En qué consiste o cuál es la finalidad de este recurso de grado constitucional? Una pregunta, disculpe, señor abogado. Esta es una causa en la cual la demandante interpone demanda contra un juez especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no es cierto? ¿Por qué interviene su patrocinada, no siendo demandada? Porque tiene que ver con un proceso que inició contra nuestra empresa. O sea, es un proceso de amparo en el cual se ha declarado improcedente la demanda en primera y en segunda instancia, que tiene como antecedente un proceso anterior que inició la demandante contra nuestra empresa por unos descuentos indebidos. ¿Qué sucede? Y para contextualizar brevemente, y se puede entender el caso, la demandante solicitó el pago de unos reintegros por unos supuestos descuentos indebidos que habría efectuado Telefónica del Perú al momento de otorgarle un incentivo económico con motivo de cese. La demandante consideró que estos descuentos eran irregulares. ¿Qué es lo que se determinó en ese proceso? Que esos descuentos fueron válidos, ¿por qué? Porque se efectuaron al amparo del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta, que establece textualmente que se encuentra en el efecto de impuestos a la renta en materia de incentivos económicos hasta un monto igual a lo que le correspondería por incentivo por despido o la indemnización por despido arbitrario, que es el tope máximo de esos sueldos. En este caso, la demandante recibió más de 100.000 soles como incentivo económico y se determinó que su sueldo era de 3.000 soles. Entonces, haciendo un cálculo matemático, pues se había respetado la inafectación hasta el monto de 66.000 y el descuento que se hizo por el impuesto a la renta había sido sobre la diferencia. Este fue el criterio que se mantuvo en ese proceso y por el cual se declaró infundada la demanda. Sin embargo, mediante este proceso de amparo, lo que la demandante pretende en realidad es que se vuelva a revisar el caso, alegando una afectación a sus derechos constitucionales, que en realidad no existen porque, si ustedes pueden revisar los antecedentes, en realidad es un fallo que se ajusta a lo que establece tanto la ley laboral como la ley del impuesto a la renta. Por esas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se desestime este recurso de la ley constitucional y que confirme los fallos anteriores que han declarado improcedente este proceso de amparo. He concluido mi exposición. Vista la causa que da voto. Causa número 29, expediente 5110-2013, proceso de amparo, iniciado por don César Augusto Jiménez contra AMP. Por la parte demandada, ha solicitado la palabra la señorita abogada Fiorella Acosta Leca. Abogada, ¿puede hacer usted uso de la palabra? Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, en el presente proceso, el demandante solicita la nulidad de la resolución administrativa 8411-2011, la cual le deniega pensión de jubilación por cuando el demandante no acredita los aportes necesarios según la ley 25967. Es así que tanto en sentencia de primera instancia como de segunda instancia se declara improcedente la demanda por cuanto no acredita el demandante vulneración alguna a derecho constitucional. Es así que nosotros también somos de la posición de que, siendo el proceso de amparo un proceso en el cual carece de etapa probatoria, este tipo de proceso debía haberse ventilado a través de la vía acción contenciosa administrativa. Asimismo, señor presidente, teniendo en cuenta el presente vinculante 4762, el demandante no acredita los años de aportes, por tanto, también su demanda debe ser declarada improcedente. Es en tal sentido, señor presidente y señores magistrados, que solicitamos se desestime el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente la demanda. Vista la causa, queda el voto. Causa número 47, expediente 5863-2013, proceso de amparo, iniciado por don Miguel Leiva Jorge contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros.
Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra la abogada Mónica del Pilar Rojas Najera y por la parte demandada el abogado Jean-Pierre Nava Mendiola. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Concurro a su honorable despacho a efectos de informar... Disculpe, señor abogado, un instante. Sí, póngale el micro, por favor, para no se le oiga. Sí, ahora sí puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Concurrido a efectos de hacer el informe relativo a este expediente. El proceso de seguro complementario de trabajo de riesgo que hemos solicitado ante el juzgado civil ha sido declarado improcedente en segunda instancia debido a que la sala ha resuelto declarar improcedente porque en el expediente no se había ocultado una serie de documentos relativos a la prueba de neumoconiosis, que vienen a ser las placas radiográficas, a efectos de acreditar la enfermedad profesional del demandante, que es básicamente lo que determina que este señor presenta la enfermedad de neumoconiosis. El proceso está referido básicamente a lo que es una pensión por enfermedad profesional a mérito del del decreto supremo 003-98 que establece el seguro complementario de trabajo de riesgo. A mérito de esta norma, la empleadora del patrocinado, que es la empresa Corinario Servicios Mineros, ha contratado la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo 31927 con la compañía de seguro RIMAC. A mérito de esta póliza, la empresa demandada se encuentra en la obligación de otorgarle una pensión de invalidez a mi patrocinado por las enfermedades profesionales que presenta, que son la enfermedad de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial de característica permanente y grado parcial con un menoscabo del 52%. Esta enfermedad ha sido debidamente determinada por una comisión médica evaluadora del Hospital de Salud de Huánuco, la misma que ha determinado mediante un certificado médico de fecha 21 de julio del 2011 que este señor se encuentra enfermo, que presenta una enfermedad profesional. Esta enfermedad profesional ha sido contraída laborando en trabajos de riesgo que el señor desempeña en calidad de mecánico. Entonces, la compañía de seguros se encuentra en la obligación de otorgarle una pensión. Tenemos en cuenta que se ha determinado el mal con un documento que según diversas ejecutorias es un documento idóneo, conforme lo establece el artículo, la sentencia 1063-2006 en su fundamento 97. Por estas consideraciones, señor presidente, pedimos de que la sentencia se declare fundada y se ordene el pago de la pensión de invalidez por enfermedad profesional a favor del patrocinado. Gracias. Gracias. Señor abogado de la parte demandada. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. El presente proceso efectivamente se trata de una pretensión destinada al otorgamiento de una pensión por invalidez derivada de presunta enfermedad profesional. Es importante establecer que este es uno de los cientos o miles de casos que existen o han existido. Existen ya notables precedentes vinculantes emitidos en el año 2007 por parte del Tribunal Constitucional que han establecido cuáles son las características o condiciones que debe reunir una demanda de esta naturaleza para poder proceder al otorgamiento de una pensión. Es importante esclarecer que estos precedentes se emitieron debido a que miles de trabajadores pretendían pensiones de invalidez, ya sea mediante la obtención de certificados falsos, mediante la obtención de certificados fraudulentos o mediante la emisión de certificados que no cumplían con la mínima rigurosidad. Es precisamente por esta situación que existen ya precedentes de observancia obligatoria y múltiples jurisprudencias del tribunal que
que establece claramente cuáles son las condiciones que debe reunir la demanda. En el caso puntual, es importante establecer que la sentencia de la Sala Civil declara improcedente la demanda siguiendo un criterio del Tribunal Constitucional. Básicamente que la historia clínica presentada por el demandante y que sustentaba el examen presentado por este carecía de requisitos indispensables. En una enfermedad como la neumoconiosis, el examen por excelencia que debe realizarse es el de placa torácica. Con una placa torácica uno puede definir si una persona tiene o no tiene esa enfermedad. Este elemental examen auxiliar no obra en la historia clínica y es precisamente por eso que la Sala Civil no puede determinar en este proceso de amparo si la persona, si el demandante tiene o no tiene la enfermedad aludida. Sin perjuicio de ello, de sustento más que suficiente para que se declare improcedente la demanda, nosotros hemos presentado ante el Tribunal Constitucional hace unos meses, varios meses, casi 8 meses, un examen de comisión emitido por las entidades prestadoras de salud por la comisión, a través del cual se establece que el demandante carece de menoscabo, ¿no? Es importante que se tenga presente esto porque eso genera una inmediata contradicción entre los exámenes de comisión. Y en la jurisprudencia de ordenancia obligatoria se ha señalado que cuando existe contradicción es necesario recurrir a un proceso contencioso administrativo. Finalmente, el examen que presenta el demandante no es un examen de comisión, como tratan de hacer creer, es un examen de un comité. ¿Y en qué es importante establecer cuál es la diferencia? Las comisiones son entes creados específicamente por el salud, por profesionales de la materia, para diagnosticar enfermedades profesionales. En el caso del examen del demandante, realizado por un comité, no son profesionales designados para establecer este tipo de enfermedades. Es ahí la diferencia. Por esas consideraciones, nosotros creemos que el recurso habrá de estimarse y declararse improcedente la demanda. Va a preguntar la magistrada Ledesma, por supuesto. Gracias, presidente. La pregunta va dirigida a la parte actora. Según el informe que hace referencia el abogado de la empresa aseguradora, señala que en el proceso no existen los exámenes conforme se señala realizados por una comisión por especialistas, sino hay otro tipo de exámenes. Entonces, sobre eso quisiera que usted nos dé mayores luces. Primero, ¿por qué su patrocinado no se somete a la evaluación de las comisiones que exige la ley? ¿Y por qué la omisión, inclusive en elementos básicos como las pruebas torácicas u otros referentes que por sí hagan mostrar el problema de neumoconiosis que se alega, ¿no? Entonces, sobre esos temas, denos mayor información. El Hospital de Salud de Huánuco vino emitiendo a través de un comité las evaluaciones médicas, pero están firmadas por 3 médicos que sí son especialistas. La empresa dice que no son especialistas, pues lógicamente porque no le conviene reconocer estos exámenes, pero en sí estos exámenes han sido efectuados a través de una comisión médica evaluadora. Tienen historia clínica, pero historia clínica de exámenes físicos que sí se han realizado estas personas, en el caso específico de mi patrocinado. Existen los documentos médicos que determinan que sí se ha evaluado por lo que son los oídos, que es la hipoacusia, la neumoconiosis y todos los demás exámenes auxiliares. Lo que sucede es que al momento de que el hospital remite la historia clínica, no le manda las placas radiográficas, porque eso no es lo que estilan los hospitales. Ningún hospital remitido las placas radiográficas a los expedientes. Lo que mandan son los informes médicos. En ese informe se encuentra resumido todo lo que esta persona tiene. No quieren mandar las radiografías a pesar de que se les ha reiterado. En muchos casos, inclusive acá el Hospital Rebagliati no quiere desprenderse de sus radiografías, no las manda al expediente. Por otro lado, en este caso específico más bien de las evaluaciones médicas que realizan las EPS, la EPS, la Comisión Médica, no evalúa físicamente
trabajador o al asegurado. Más bien lo que hace es pedir las fichas médicas de las empleadoras, ¿no?, donde ellos han laborado, y sobre esas fichas elaboran los dictámenes, que es lo que están mandando la compañía de seguros. Más bien ahí no hay placas radiográficas, más bien ahí no hay historia clínica. Ellos simple y llanamente lo hacen en función a las fichas médicas. Y las fichas médicas no necesariamente están, suscritas por médicos especialistas, siempre lo hacen los médicos en medicina general. Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien los dictámenes que presentan las EPS no están debidamente sustentadas en una historia clínica, como sí lo están los exámenes que lo hacen los hospitales de salud, ¿no? En este caso el Hospital de Salud del Huánuco, que sí tiene historia y que obra en el expediente, que lo que sí no está, pues, y eso también lo entendemos de alguna forma, son las placas radiográficas que los hospitales no quieren, no remiten, pero muchas veces hemos solicitado esto, ¿no? Entonces eso es. Sí, va a preguntar también el magistrado Carlos Ramos. Sí, a la parte de demandante. Es muy común que se establezcan pensiones de invalidez por esta clase de enfermedad a través de las aseguradoras, o es raro? Doctor, mire, esto se remonta hace muchos años. En el año 1998 entró en vigencia el seguro complementario de trabajo de riesgo. Inicialmente los trámites los hacíamos en forma administrativa, la compañía los sometía a los asegurados a las evaluaciones. Y bueno, no teníamos mayor contratiempo, íbamos a veces al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, y en esos expedientes, bueno, se otorgaban. Posteriormente, con el paso de los años, las compañías de seguros han estado tratando ya de eludirse de la obligación, de tal modo que en la actualidad están emitiendo informes médicos de las EPS que no están sustentadas en nada porque no tienen historia clínica, las hacen en función a las fichas médicas de las empleadoras, ¿no? De tal modo de que actualmente, en los casos que yo he podido ver, no podemos obtener una pensión de las compañías de seguros. En todos los expedientes han presentado las evaluaciones médicas emitidas por las EPS, que no tienen examen físico, doctor. Se da el caso de que muchas veces las personas están cobrando hace 2 o 3 años y salen con el examen médico y las suspenden la pensión, ¿no? Entonces eso no es justo. Entonces, yo en mi caso particular últimamente no he visto que se esté emitiendo este tipo de pensiones. Estamos luchando en el Poder Judicial, llevamos años, hasta 10 años y no se obtiene, doctor. Una pregunta, ¿en qué consiste esta enfermedad? Es muy común en la actividad minera. ¿Cómo se produce el menoscabo? Bueno, doctor, la enfermedad, lo que es la neumoconiosis, es una enfermedad evolutiva, es incurable y es progresiva. Esa enfermedad se produce por la inhalación de polvillo que contiene polvito de sílice. Eso se va impregnando en los pulmones, de tal modo que con el paso de los años va corroyendo los pulmones hasta quedarse casi en nada, ¿no? De tal modo que esto sí los conlleva a la muerte. Es una enfermedad incurable. De tal modo de que las personas que las contraen ya no se pueden curar. Justamente por eso es que el Estado, desde el año 1911, está asegurando, ¿no?, a los obreros, inicialmente a los obreros, en la actualidad es también a los empleados, ¿no? Claro, con la venia del señor presidente también al abogado de la parte demandante. Las aseguradoras y concretamente RIMAC, en los últimos años, por esta clase de enfermedad, ¿ha estado pagando pensión de invalidez? Por supuesto. No es cierto que la compañía de seguros RIMAC se niega a pagar una pensión de invalidez. Eso no es cierto. Al contrario, existen muchos trabajadores que, habiéndose acreditado la enfermedad profesional, gozan de esta pensión. La enfermedad de neumoconiosis se genera efectivamente, como ha señalado mi colega, por la inhalación de este polvillo. Sin embargo, es importante tener presente de que no se genera en todos los trabajadores. Se entiende que esos trabajadores, de acuerdo a las normas de higiene y seguridad en el trabajo, están protegidos con determinados implementos que le da su empleadora. Y el seguro complementario sirve precisamente como una especie de paraguas en la eventualidad de que, protegidos o no protegidos, se genere esta enfermedad. Ahora, la compañía, cuando le pide una pensión por seguro complementario de trabajo de riesgo, invita al trabajador a que se someta a exámenes clínicos de manera gratuita y hace extensivo esto a la Clínica Internacional, que es una empresa de prestigio. Sin embargo,
todos los trabajadores se niegan a asistir a las evaluaciones correspondientes. Y ese es un problema, porque cuando se les invita no hay forma de determinar si efectivamente están enfermos o no están enfermos, porque requieren de pasar por una serie de exámenes. Ante la negativa de ellos, se tiene que recurrir a la Comisión de Entidad Prestadora de Salud para ver si ellos cuentan con dictámenes sobre la base de información que puedan haber tenido otras aseguradoras, clínicas o empleadores. Y en el caso puntual, el certificado de remisión que presentamos no se sustenta en meros documentos. El certificado que hemos acompañado se sustenta, por ejemplo, en placas torácicas que han sido precisamente alcanzadas a la comisión, entendemos, por el empleador de la demandante, a diferencia del examen de comisión de ellos, en donde si ustedes revisan la historia clínica, no se ordena ningún examen auxiliar como placas torácicas. Nosotros no estamos pidiendo que se manden las placas, estamos pidiendo que al menos en el informe se determine de que había una evaluación de placas, lo que en este caso no se ha realizado. Entonces, por estas consideraciones, como ustedes pueden entender, en un proceso de amparo es muy complicado poder definir si la enfermedad está presente o no está presente, porque existen notorias contradicciones y para ello se requiere ir a otra clase de proceso, como el contencioso administrativo, donde se ordenan exámenes auxiliares. Vista la causa, queda el voto. Causa número 50, expediente 6000-2013, proceso de amparo, iniciado por la empresa Electricidad del Perú, Electroperú, Sociedad Anónima, contra los jueces de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el doctor Aníbal Gonzalo Quiroga León. El señor abogado puede hacer uso de la palabra. Electrocónsul S.p.A., Sociedad por Acciones, para que haya una supervisión. Terminado este contrato, se hacen una serie de liquidaciones y entra en una discusión. Pero Electrocónsul Milán S.p.A. crea una empresa duplicada, Electrocónsul International, con sede en Panamá. Después hemos averiguado en todos estos años de litigio que es una empresa constituida en Panamá para evadir impuestos italianos. Es decir, los honorarios que se le pagaban a Milán los debía vía Panamá para no pagar impuestos. En el expediente judicial está demostrado hasta la saciedad que ambas empresas son absolutamente gemelas. Tienen los mismos representantes, el señor Semenza está acá, el señor Semenza está acá. El señor Pierucci está acá, el señor Pierucci está acá. No obstante esta situación francamente evidente, en los últimos años en el Poder Judicial no hemos encontrado respuesta. Bueno, hemos encontrado respuesta parcial. Y así entonces, un día en los años 90, Electrocónsul International Panamá demanda a Electrocónsul Milán, Sociedad por Acciones, para supuestamente le pague unos honorarios que le tenía pendiente. Electroperú es un tercero, siempre fue un tercero, sigue siendo hasta ahora un tercero, y ha pagado más de 10 millones de dólares. ¿Cómo? Con órdenes judiciales. Entonces, si hay un ejemplo claro de que en relación al debido proceso es precisamente este fraude procesal. Se inicia el juicio entonces entre Electrocónsul Panamá contra Electrocónsul Milán, y por supuesto Electrocónsul Milán nunca se presenta. Son los mismos representantes. Ellos se demandan a sí mismos. Y claro, en ese proceso judicial surge una orden de retención. Llega una orden judicial diciéndole, nosotros, ¿no es cierto?, Electrocónsul Panamá, queremos que usted le retenga a Electrocónsul Milán lo que tuviera por pagarle, hasta por 8 millones de dólares. El que primero contesta al juzgado dice, yo no tengo fondos de Electrocónsul Milán, no tengo nada que pagarle todavía. Cuando los tenga, los retendré. Y ahí nace el drama del Electroperú. El juzgado le empieza a requerir para que pague los 8 millones de dólares bajo el procedimiento de doble pago. Se apela, tengas en cuenta, señor presidente, señor magistrado, que el Electroperú nunca fue demandado. No ha sido parte de ese proceso de un tercero que, como cualquier banco, como cualquier retenedor, como nosotros, es una orden para que deposite dinero de la demandada si escribiera. Así las cosas, se apela a la resolución, va a la quinta sala, y la sala presidida por el doctor Ibaceta, nos dice, por si acaso, está mal, no son 8 millones de dólares en embargo, son 5 millones nada más, porque la deuda demandada son 5 millones, ¿no? ¿Cómo puedes reclamar en el embargo más de lo que estás demandando? Regresa el expediente y el Electroperú es amenazada con ser embargada
por 10 millones de dólares si es que no retiene esos fondos, a pesar de que le dijo que no tenía fondos de Electroplus Milán. Así las cosas, el Electroperú consigna los 5 millones bajo protesta y por supuesto se los cobra. Y a partir de los años 92 hasta la fecha, el Electroperú ha ido pagando distintas sumas ordenadas judicialmente como tercero, ¿no es cierto?, por más de 1.000 millones de dólares. El Electroperú es una empresa del Estado, por lo tanto es nuestro dinero el que ha sido exaccionado de esa manera. Hemos presentado innumerables apelaciones, innumerables recursos, innumerables escritos, y el tema más constante, señor presidente, es que el tema llega a la Corte Suprema y le cae nulo lo que ha hecho el juzgado. Y le dice, el Electroperú es un tercero, no tiene usted por qué ejecutarlo. Llega el expediente a primera instancia y sigue ejecutando el Electroperú. Se apela, venía la apelación, vamos en queja, llegamos por segunda vez a finales de los años 2010 a la Corte Suprema, y le vuelvo a decir, ya está ordenado por la Suprema, que es un tercero, no lo tiene por qué ejecutar, pero en esa primera instancia, y el juez de primera instancia nuevamente cobra costas e intereses de una deuda inexistente a quien no es el deudor, y el Electroperú tiene que pagar. Y entonces planteamos este amparo por violación del debido proceso y por violación del derecho de propiedad. ¿Qué cosa dijo la Corte Superior en su momento? Respecto ya del amparo. Eso está planteado con la legislación anterior a nivel de la Corte Superior de Justicia. La Corte Superior dijo lo siguiente. En la parte principal. En suma, la supuesta vulneración al debido proceso debe apreciar que el demandante muestra una evidente disconformidad con los argumentos y criterios jurisdiccionales que fundamentan las razones cuestionadas. Sin embargo, la garantía constitucional que permite interponer demanda de amparo contra las razones judiciales implica que la regularidad necesariamente tiene que ser de naturaleza procesal y que no comporte un cuestionamiento del fondo del asunto. Nadie discutió el fondo del asunto. Nunca hubo fondo del asunto. ¿Acaso en tema procesal un tercero debe pagar una obligación del deudor cuando no tiene fondos de él? Cuando lo sustituyen en la obligación? Y sigue diciendo la segunda sala de la Corte Superior. La Constitución Política, en su artículo 109, señala los principios de la función jurisdiccional, entre ellos el de revisar procesos ofensivos y el derecho a la cosa juzgada. Es decir, la norma precisa taxativamente cuáles son las instituciones que producen el efecto de cosa juzgada. Cuando le decimos, señor, la Corte Suprema ya dijo que éramos terceros, y sin embargo el juez se pone por encima de la Corte Suprema, y me dicen que no. Y finalmente dice, en el presente caso, la cuestión principal consiste en determinar si el embargo en forma de retención ordenada sobre el dinero del Electroperú constituye un límite constitucionalmente legítimo al derecho a la propiedad. Y dice que no. Entonces resulta que 10 millones de dólares no es propiedad del Electroperú. No sé cómo no se puede afectar el derecho a propiedad. La Corte Suprema señala cosas más jocosas, y con esto va a terminar. Dice que el concepto del Electroperú como tercero retenedor está acreditado. ¿Y está acreditado? ¿Por qué está acreditado? Porque ha pagado. Pero ha pagado porque tenía procedimientos de doble pago. Entonces la Corte Suprema tiene una galimatía. Dice, usted es tercero porque ha pagado. Sí, señor, pero yo he pagado enlazado. Y ya me ha sacado 10 millones de dólares. Bueno, pues usted es tercero, pues. Y no se pregunta si ese dinero es realmente del deudor o no es del deudor. Y finalmente dice lo siguiente, ya lo más chistoso del tema, ¿no? Lo más jocoso. Dice, no podemos intervenir en este proceso porque está ejecutoriado, está en ejecución de sentencia. Y hay prohibición constitucional de que nadie se pueda meter en ejecución de sentencia. Sí, señor, pero la ejecución de la sentencia es para las partes, respecto a lo que está ejecutoriado en el proceso, para las partes. Las partes son las que están sometidas a la ejecución, porque el principio constitucional dice que un proceso se ejecuta entre sus partes y tiene que permitir las partes. El Electroperú no es parte de ese proceso, es un tercero, siempre ha sido un tercero, y por lo tanto nos deniegan el amparo. Yo creo que estas consideraciones, señor presidente y señores magistrados, son absolutamente claras para poder determinar cómo tenemos la jerarquía judicial al revés. La Corte Suprema hará una cosa y el juez puede más que la Corte Suprema. Y yo creo, para terminar, que sería importante que en la resolución de esta sala se ordene que el control interno investigue a estos jueces de primera instancia, que desatiendan resoluciones de la Corte Superior, que desatiendan resoluciones de la Corte Suprema y que finalmente vayan más allá de sus propios poderes y que terminen siendo parte activa en esta exacción judicial. Eso es un fraude procesal, nacido como un fraude procesal hecho exclusivamente para sacar dinero de la empresa del Estado, porque se asume que las empresas del Estado siempre se definen mal.
Estamos en este punto en donde solicitamos se declare fundado este amparo y se tomen las medidas correctivas para evitar no solamente que continúe esta exacción, sino que se reponga el dinero legítimamente bloqueado por el Electroperú. Muchas gracias. Gracias, señora abogada. Va a preguntar la magistrada de ESMA. Gracias, presidente. Para que nos aclare el abogado, 3 puntos. El primero, ¿Electroperú nunca ha sido citado con la demanda? No. ¿Nunca? Nunca. La segunda pregunta es, cuando usted hace referencia a que Electroperú tiene la condición de tercero en el proceso, ¿Electroperú hizo uso de los medios de impugnación dentro del mismo proceso para defender su posición? ¿Agotó la impugnación interna? Todas, absolutamente. Llegamos hasta la Corte Suprema y una ejecutora de la Corte Suprema que anula todo el octavo y que le ordena al juez tener a Electroperú como tercero y no como parte del proceso. No obstante eso, nosotros cantamos el todo en primera instancia, el juez siguió ejecutando el Electroperú. La tercera pregunta está orientada, si bien usted califica el Electroperú de tercero porque se ha convertido en un retenedor de un supuesto crédito que tenía la parte demandada, la pregunta es, ¿este tercero al que usted alega es en su condición de retenedor de órgano de auxilio judicial de esa situación o porque es un tercero legitimado porque tiene una vinculación con lo que es objeto de discusión? ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de tercero? ¿Al tercero como órgano de auxilio judicial que se convirtió en un retenedor forzado o a un tercero producto de una obligación directa o indirecta en el tema de discusión de fondo, el tercero legitimado? El primer supuesto, ser un tercero llamado al proceso a retener fondos que fueran de propiedad del demandado. El negocio jurídico entre Electrocónsul Panamá y Electrocónsul Milán no tiene nada que ver con Electroperú. No tenía parte de esa relación jurídica, no tenía interés en ese proceso fabricado. Es un proceso fabricado para rebotar contra el Electroperú. El Electroperú tiene hasta ahora la misma condición de un banco. Es como si alguien le diera la orden de un banco y dice, retenga los fondos al señor Quiroga. El banco dice, señor Quiroga no tiene fondos y el banco es obligado a pagar. Es exactamente la misma. Bueno, entonces debo colegir de lo que usted dice es que Electroperú tiene la condición de tercero como órgano de auxilio judicial. Y así lo confirmó la Sala Suprema. En este sentido. Así. Y por eso, cada vez que recibe una prima de doble pago, porque el retenedor infiel tiene una prima de doble pago. Entonces, los 2 millones y medio se convirtieron en 5 millones de dólares, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Gracias, magistrada. Yo quería hacer una pregunta al señor abogado. En puridad, este es un proceso contra resolución judicial firme. Correcto. Concretamente, esa resolución, materia de este proceso, según la parte demandante, ¿qué derechos constitucionales del demandante estaría afectando? 3. Nosotros hemos sancionado en 3 derechos. Primero, el derecho al debido proceso, o sea, un tercero no puede ser sometido a un proceso judicial en primera parte, como bien ha preguntado la magistrada Ledesma, ¿no es cierto?, y ser obligado a sustituir a la parte demandada respecto de una relación jurídica que no le compete. En segundo lugar, el derecho a la causa juzgada, porque la Corte Suprema ya sentenció que le tocó un tercero y que no tenía parte en este proceso. Sin embargo, en ese mismo proceso, ¿no es cierto?, el juez no le hace caso a su Corte Suprema. Y el argumento para desestimar este punto es absolutamente deliberado. Dice, cosas juzgadas solo es cuando se produce sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, como la Corte Suprema ha resuelto un tema procesal, esto no es cosa juzgada. Y eso no es así. Hay muchas cosas juzgadas. Acá estamos hablando del derecho de intervenir como tercero, es un derecho procesal, y sobre eso había cosa juzgada. No tiene sentido que la Corte Suprema diga, usted no es parte del proceso, y el juez le sigue ejecutando, y no le hace caso a la Corte Suprema. Y el tercero, que es el más importante, es el derecho a la propiedad. Es decir, esto, si me permite la sala y le pido licencia, es un asalto judicial. Es un asalto judicial que puede estar sujeto a cualquier empresa del Estado. 2 personas jurídicas ficticias fabrican un proceso y rebotan contra un tercero que es el Estado. Y le sacan 10 millones de dólares. Es el negocio de esto, es el proceso judicial. Justamente el tracto sucesivo, el íter que se ha seguido en ese caso para lograr que el Electroperú sea obligado a pagar 10 millones de dólares, es el tema judicial precisamente. Si esto no es una violación al debido proceso, la verdad es que yo no sabría qué cosa es una violación al debido proceso, pero el Electroperú no tenía arte ni parte de ese proceso, ni derecho ninguno.
y ha pagado hasta la fecha nadie, y siguen cobrando intereses, las costas procesales de los honorarios de los abogados. Y cuando uno apela a eso, no olvidar, estamos en final de sentencia. Va a la corte, revoca eso y el juez se sigue ejecutando. Por eso yo pido adicionalmente que este ilustre Tribunal Constitucional ordene a control interno que investigue esos jueces, porque la verdad es que por eso es que la gente se queja que no hay justicia. Muchas gracias, señora abogada. No hay más preguntas, entonces, vista la causa, queda el voto. Causa número 67, expediente 6372-2013, proceso de amparo, iniciado por don Denis Mamani Rosas contra la ONP. Por la parte demandada, a solicitar el uso de la palabra del abogado Luis Armando Arroyo Portocarrero. Sí, perdón, ¿qué número de causa? 67, magistrado. 67. Sí, señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, señorita magistrada. Vea usted, el caso que nos ocupa es un proceso de amparo en el que se reclama el otorgamiento de una pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional. Sobre esta materia, el Tribunal Constitucional en 4 sentencias ha expedido precedentes vinculantes aplicables a este tipo de procesos. Para el caso de la hipoacusia, señor magistrado, el Tribunal Constitucional, con carácter de precedente vinculante, ha precisado que como quiera que esta enfermedad puede ser de origen común o de origen ocupacional, se debe cumplir con acreditar el nexo o relación de causalidad para que pueda otorgarse una pensión. Y para esta materia se deben considerar varios criterios: las labores desarrolladas por el demandante, la fecha de cese del demandante y la fecha de configuración de la enfermedad, la fecha de emisión, la certificación médica. En el caso que nos ocupa, tanto la primera instancia como la segunda instancia han declarado la improcedencia de la demanda porque no se ha cumplido con acreditar esta relación de causalidad. Pero ¿qué tenemos en el expediente, señor magistrado? El expediente, la demanda, se sustenta en un certificado médico expedido por el Hospital Regional Manuel Butrón, de fecha 21 de octubre de 2009. Este certificado médico establece un 66% de menoscabo por hipoacusia, pero además por bronquitis crónica. Señor magistrado, la bronquitis crónica no tiene naturaleza de enfermedad profesional y por tanto mal puede sustentar un otorgamiento de pensión, y se debe considerar esto porque el hecho de haberse consignado en el certificado médico la bronquitis crónica aumenta el menoscabo, porque el menoscabo es por bronquitis crónica y por hipoacusia. Fuera de ello, de esta primera tingencia que se debe considerar al resolver esta causa, se debe tener presente la fecha de emisión del certificado médico. El certificado médico fue emitido en octubre de 2009 y el demandante cesó el 30 de enero de 2003, vale decir, el diagnóstico de la enfermedad se produjo más de 6 años después del cese del demandante. Es por esta razón que mal puede considerarse que se ha acreditado la relación de causalidad. Es por estas consideraciones, señor magistrado, que solicitamos se sirvan declarar la improcedencia de la demanda. Es lo que he informado, doctor. Gracias, señor abogado. Una pregunta. Dígame, doctor. ¿Qué edad tiene el demandante actualmente? Déjeme revisar su DNI. A ver, fecha de nacimiento 63, si mal no leo mal. 63, 73, 83, 93, 2003, 2013. 51 años. 51 años. Ya. Bien, vista la causa, queda el voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Vistas esas causas, quedan al voto.